Bienvenido a la clase número 4 de este curso, Pensamiento Analítico. Y vamos a continuar pues con la clase pasada, viendo en esta oportunidad leyes. La clase pasada vimos principios del pensamiento pues analítico, principios lógicos, principios que cuando los tomamos en cuenta, bueno, nos ponemos en camino de tener una manera de pensar acorde pues al mejor estilo del pensamiento. Entonces vamos pues a entrar en materia. Rápidamente encontramos aquí el tema de hoy es las 3 leyes de la lógica, que es parte pues de los principios que estamos viendo. La lógica tiene 3 leyes fundamentales, y de esas 3 leyes se derivan las demás. Se pueden decir que estas leyes se puede decir que son axiomas, producto pues de la realidad, de la experiencia propia. Es decir, de estas 3 leyes, como repito, se deriva toda la lógica, todo el sentido común, todo el pensamiento crítico, todo. Así que es importante pues conocer el fundamento de la lógica o las 3 leyes de la lógica. La primera ley, las leyes son la ley de la identidad, la ley de la no contradicción, la ley del medio excluido. Entonces, vamos a entrar pues con la ley de la identidad. ¿Qué dice la ley de la identidad? Dice que A es A. ¡Wow! Qué cosa tan difícil, ¿no? A es A. Bueno, es obvio, ¿no? A es A. En otras palabras, algo es lo que es. Una manzana es una manzana. Si algo existe, tiene una naturaleza, tiene una esencia, ¿verdad? Si existe, tiene naturaleza, una naturaleza, tiene su esencia. Por ejemplo, un libro tiene una portada y una contraportada con páginas en su interior. Un árbol tiene ramas, hojas, un tronco y raíces. Cualquier cosa que exista tiene características. Aún más, si algo tiene una identidad, no puede tener otra, ya que esta es única e individual. En otras palabras, si algo existe, cuenta con una serie de atributos que son consistentes consigo mismo. Algo no tiene un conjunto de atributos que sean inconsistentes consigo mismo. Por ejemplo, aquí tomando aquí mis gafas o lentes, ¿no? Esto es un objeto, tiene identidad, es un lente, es verdad, es una gafa, son gafas, pero tiene su identidad propia, tiene sus características propias, objeto. Cada objeto tiene su propia característica. Esto es un lente, esto no es una mesa, no es una silla. Suena como algo muy obvio, pero es parte pues de lo que es la ley de identidad. Cada cosa tiene sus características. Cuando yo les digo a ustedes, por ejemplo, la palabra cama, y aunque ustedes cada quien puede imaginarse una cama, sin embargo, todos tenemos la misma idea, porque hay algo esencial que cuando yo digo cama, ya saben que es un mueble para dormir. Entonces todos, ¿verdad? Pueden imaginarse diferentes camas específicas, ¿no? Cada quien tiene su imaginación o su experiencia, ¿verdad? De lo que es una cama, pero todos coincidimos en su esencia, que es un mueble específicamente
para dormir. Entonces, eso es lo que es la ley de la identidad o ley de identidad. A es A. Una cama es una cama, no es una cama y un perro. Ok, eso es lo que es ley de identidad. La segunda ley es la ley de la no contradicción. Nos dice que A no puede ser, nos dice que A no puede ser tanto A y ninguna A al mismo tiempo y en el mismo sentido. Okay. Es la ley de la no contradicción. Bueno, tenemos acá otra vez una cama. Una cama es una cama. No puede ser una cama, es una no cama. ¿Me explico? Es la ley de la no contradicción. También desde el punto de vista de las discusiones y del estudio se le conoce como dialéctica. ¿Ok? Es decir, es el estado de no contradicción. La verdad no se contradice a sí misma. En otras palabras, algo como una declaración no puede ser al mismo tiempo tanto verdadero como falso y del mismo modo. Por ejemplo, si yo digo, estoy grabando el curso Pensamiento Analítico. Ahora, esa expresión o es verdadera o es falsa. Si digo, en este momento estoy grabando el curso Pensamiento Analítico, esa expresión es verdadera. Ahora, no puede ser falsa si estamos hablando de este preciso momento. O es falsa o es verdadera. Entonces, eso es lo que es la ley de la no contradicción. Y son leyes, nuevamente, hermanos, como vimos la clase pasada, cuando hablamos de los principios, leyes que vienen de Dios. La lógica viene de Dios. Si le dijéramos a usted que ayer alguien fue de compras y más tarde le dijéramos que ese alguien no fue de compras, usted nos corregiría diciéndonos que existe una contradicción. Una contradicción ocurre cuando una declaración excluye la posibilidad de otra y aún ambas afirman ser verdaderas. Por ejemplo, desde el punto de vista ministerial, si alguien dice Jesucristo es Dios, otro dice Jesucristo no es Dios. Es decir, ambas expresiones no pueden ser verdaderas, o una es verdadera y la otra es falsa, pero ambas no pueden ser ambas verdaderas. Y eso es lo que se llama la ley de la no contradicción. Y cuando dos personas tienen creencias contradictorias, es decir, una de la otra. Por ejemplo, alguien dice Dios existe, otro dice Dios no existe. Ok, entonces eso puede abrir la oportunidad para diálogos, abrir oportunidad para una discusión sana, para un debate en respeto, estudiar realmente, poner esas dos expresiones que se contradicen y ver las razones que apoyan cada una de ellas para decir esas expresiones, para poder llegar pues a acuerdos o encontrar la verdad de cuál de las dos expresiones es verdadera. Entonces, en ese caso, Dios existe y Dios no existe, es una contradicción. O crees una o crees la otra, pero no ambas a la vez. A veces cuando nosotros damos razones de por qué tenemos ciertas prácticas eclesiásticas, a veces sin darnos cuenta tenemos contradicciones. Y bueno, y para eso es el pensamiento analítico,
para analizar cada una de nuestras creencias, ver el porqué de nuestras creencias y si hay contradicciones, bueno, poner esa creencia en stand-by, como en cuarentena. Vamos a estudiar mejor el tema, ¿verdad? Antes de yo tomar una decisión de creencia. Bueno, eso es lo que haría un pensador verdadero, un pensador crítico, un pensador analítico, un verdadero cristiano maduro. Es decir, es tener un sistema de creencias no contradictoria. Bueno, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una de las controversias, no solamente dentro del grupo Iglesia de Cristo, sino en otros grupos, es acerca de la posición de las damas en las reuniones, en las reuniones cristianas. Hay un pasaje que dice: es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Primera de Corintios 14, 35. Es indecoroso, así dice, es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Así lo dice. Entonces, si tomamos ese pasaje, entonces, bueno, cada dama debe permanecer pues en silencio, porque sería indecoroso que hable en la congregación. Ahora, si voy a Efesios capítulo 5, 19, dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo es? ¿Qué? Hablando entre vosotros. Aquí habla hablando entre vosotros, y aquí dice indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces, si yo acepto que es indecoroso que una mujer hable en la congregación, para no tener contradicción y tomar Efesios 5, 19, entonces la mujer no debería ni cantar. Porque dice Efesios 5, 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Pero es indecoroso que una mujer hable. El mismo término griego es usado tanto en 1 Corintios 14, 35 como en Efesios 5, 19. El mismo término hablar. Entonces, no puedo tener esas dos creencias, que la mujer puede cantar y la mujer no puede hablar en la congregación. Sería una contradicción. Bueno, es solamente un ejemplo para ponerlos a pensar. Si tenemos un sistema, vamos a revisar nuestras creencias. Vamos a revisarlas, vamos a ver qué razones estamos dando y vamos a ver si algunas de las razones o si algunas de nuestras creencias no se contraponen una de la otra, no hay contradicción entre unas y otras. Bien, bueno, vamos a seguir con la tercera ley. Entonces está la ley de identidad, está la ley de la no contradicción y tenemos la ley del medio excluido. ¿Qué dice la ley del medio excluido? Permíteme acá. La ley del medio excluido dice que una declaración es verdadera o falsa. Esa es la ley del medio excluido, ¿no? La ley del medio excluido, otra vez, una declaración es verdadera o falsa. Es decir, una declaración o aseveración o proposición o enunciado. Es muy importante entender a qué se refiere con declaración. Es decir, las oraciones declarativas, enunciativas o proposiciones o aseveraciones. ¿Qué son? ¿Qué son ese tipo de oraciones? Son aquellas en el cual nosotros podemos decir si son verdaderas o falsas. O no sabemos si son verdaderas o falsas, pero de que tienen que ser verdaderas o falsas es su naturaleza.
Entonces, eso se llama la ley del medio excluido. Tenemos una afirmación o una aseveración o una proposición y solo puede ser verdadera o falsa. Por ejemplo, hay algunas que están aquí, algunos ejemplos. Dios existe, verdadero o falso. No hay otra opción. Jesús resucitó de los muertos al tercer día, verdadero o falso. El IBIT, el Instituto Bíblico Internacional de Texas, es una escuela en línea, verdadero o falso. Todas estas declaraciones o son falsas o son verdaderas. No hay punto intermedio. Bueno, en mi opinión, todas son verdaderas. Ok, yo las considero a todas verdaderas. No hay que confundir, por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje es muy rico en algunas funciones. Por ejemplo, si hacemos una pregunta no es una proposición o una aseveración. Si yo les pregunto a ustedes, ¿Dios existe? Esto es una pregunta. ¿Dios existe? Ustedes no pueden decir si es verdad o es falso. Ustedes tienen que responder la pregunta, pero no pueden decir si es verdad o es falso. Jesús resucitó de los muertos. Bueno, ustedes pueden responder la pregunta, pero es una pregunta. Entonces, las preguntas no son aseveraciones, no son oraciones declarativas. Entonces, cuando estemos ante un argumento, uno puede usar, claro está, las preguntas como para indagar, para obtener información de la persona con que vamos a discutir o con quien estamos discutiendo. Pero las preguntas no son oraciones declarativas o proposiciones. ¿Por qué? Porque no podemos decir de ellas que son verdad o que son falsas. Las exclamaciones que encontramos en los poemas, por ejemplo, el libro de los Salmos y el libro de Isaías, hay varios poemas. Entonces, cuando hay esas exclamaciones, tampoco podemos decir que esas expresiones son verdaderas o son falsas, porque la poesía tiene otro propósito. Las oraciones que son proposiciones o enunciativas o declarativas tienen el propósito o la función de darnos información. Y por eso podemos catalogar o calificar a esas informaciones como verdaderas o como falsas. Entonces, ni las preguntas, ni las exclamaciones o poemas son proposiciones, son afirmaciones o aseveraciones o enunciados. Tampoco lo son las órdenes. Si yo le digo, por ejemplo, a mi hijo, anda a la panadería y cómprate 2 panes, estoy dándole una orden. Él no puede decir que eso es verdadero o que es falso. Ni las órdenes, ni las órdenes, ni las preguntas, ni las exclamaciones se pueden decir que son verdad o que son falsas. Lo único que podemos decir que es verdad o que es falsa son los enunciados o las aseveraciones o las declaraciones o proposiciones que en nuestro curso podemos tomarlas, aunque tienen sus matices, podemos tomarlas como sinónimos. Ok. Bien, estas pues son las 3 leyes de la lógica. Y de estas 3 leyes se basa todo nuestro razonamiento, toda nuestra manera de pensar, toda la lógica tiene su fundamento en estas 3 leyes. La ley de identidad, la ley de no contradicción y la ley del medio excluido. Bien. Quiero, para terminar esta parte, compartir con ustedes. Permítanme acá compartir con ustedes
es decir, expresiones que violan o transgreden los principios de la lógica, que no están acorde pues con un nivel elevado o desarrollo de pensamiento crítico o analítico. Permítanme pues compartirlo aquí con ustedes. Okay. Por ejemplo, si alguien dice, es cierto, esto es verdad porque creo en ello. Wow, esto es verdad porque yo lo creo, porque es así. Eso no es una actitud, no forma parte de lo que es un buen pensar. Okay, no forma parte. Todas estas expresiones tienen que ver con el ego y algunos, bueno, le llaman el egocentrismo innato. Cuando decimos egocentrismo innato, ¿verdad? Cuando nosotros expresamos nuestras creencias sin dar razones por las cuales creemos, sencillamente yo creo que es verdad, por eso yo lo creo. Entonces, eso es más egocentrismo que realmente una expresión con madurez, ¿okay? Que una razón. La segunda, es cierto porque creemos en ello. El hecho de que todo un grupo crea una enseñanza o crea una práctica, eso no significa que sea verdad. Pero cuando el grupo lo cree, porque lo creemos, entonces, bueno, caemos en esa falla lógica, en esa transgresión de las leyes de la lógica. Y bueno, y sencillamente no forma parte pues del pensamiento analítico. También cuando decimos es cierto porque quiero creerlo. Wow. Es cierto porque quiero creerlo. Es así porque yo lo quiero creer. Bueno, está bien. Otra expresión fuera de toda actitud razonable. Otra expresión, es cierto porque así siempre lo he creído. Bueno, lo creyeron mis padres, lo creo yo desde chiquito y soy grande y yo todavía lo creo. Bueno, no son pensamientos razonables. Y por último, es cierto porque me conviene creerlo, ¿verdad? Bueno, ya hay un interés y por tanto ese interés, por conveniencia, tú crees algo, tú crees una enseñanza. Se me viene a la mente las personas en los tiempos de Cristo que creían en Cristo, pero no lo confesaban, no les convenía confesarlo, preferían creer lo que enseñaban pues los fariseos con respecto al Señor, preferían eso para no ser expulsados de la sinagoga. Bien, mis estimados, vamos a dejar aquí la clase por hoy. Esta fue la clase número 4. Será pues hasta la próxima. Gracias y paz para todos.